Si existe un personaje de ficción que sería sin dudas incapaz de resumir el cuento Funes el Memorioso, ese personaje es el mismo Funes, el hombre de la memoria absoluta. El problema de Funes es que no logra olvidar, no logra seleccionar entre sus recuerdos. Todo parece tener para él la misma importancia, el mismo peso. Nada resulta secundario u olvidable. Funes se parece en ese sentido a los cartógrafos, ¿no? de otro cuento de Borges, bastante conocido también. Los cartógrafos que que hicieron un mapa exacto, un mapa del exacto tamaño del imperio, ¿no? Un mapa que cubre el imperio, cada rincón del imperio, como un papel o como una hoja de calcar, ¿no? Ni el mapa ni Funes eh, parecen capaces de abstraer o de resumir, ¿no? Los dos están presos o enfermos de redundancia. En el fondo, o no tan en el fondo, Borges habla de la literatura, de la ficción. No hay libro que lo cuente todo, por más afán que haya de querer contarlo todo, ¿no? Cada escritor resume, abstrae, rescata de manera diferente. Cada escritor deja cosas afuera. Cada escritor hace a su modo eso que Funes no puede hacer. Funes nos contaría el cuento que habla acerca de él. Funes nos contaría Funes el Memorioso, supongo, con las exactas palabras de Borges, ¿no? Sería una especie de Pierre Menard. Sería Funes autor de Funes. O más aún, Funes nos contaría la historia de Funes, no el cuento de Borges. No el cuento de Borges, que es una selección que hace Borges, porque Borges pudo olvidar cosas, pudo olvidar detalles, forzosamente dejó cosas afuera. Pero Funes nos contaría toda la vida de Funes, y eso daría para una versión muchísimo más larga que el cuento. Es decir, una versión del tamaño de la vida de Funes, no del tamaño del cuento que habla de Funes. Sería una versión del mismo tamaño de la vida de él. Hace unos años tuve la idea bastante, un poco enloquecida, me temo, de pensar que Funes podría haber escrito un me acuerdo, es decir, un libro a la manera del Je me souviens de Perec, o a la manera del I remember de Joy Brainerd, ¿no? Libros que están hechos de una serie de frases que empiezan todas con la fórmula o las primeras palabras, me acuerdo de tal cosa, me acuerdo. El cuento de Borges, por cierto, empieza casi como el libro de Perec, ¿no? Empieza, es más aún, en la traducción, en una de las traducciones que hay del cuento al francés, el cuento de Borges empieza diciendo Je me souviens, empieza como el libro de Perec. Me imaginé que Funes nos entregaría un libro enorme, una especie de lista casi interminable, ¿no? El I remember, o el Je me souviens, o el me acuerdo, más largo, más exhaustivo de la historia probablemente, ¿no? Por ejemplo, Funes podría haber escrito, podría escribir: me acuerdo de que nací en Fraiventos, Uruguay, en 1868. Me acuerdo de que mi pueblo natal no se llamaba por entonces Fraiventos, sino Villa Independencia. Me acuerdo de que mi madre, María Clementina, era planchadora. Me acuerdo de que nuestra casa se llamaba Los Laureles. Me acuerdo de que en Villa Independencia había por entonces veredas de ladrillo. Me acuerdo del momento exacto de mi nacimiento.
Me acuerdo de las formas de las nubes en el cielo el día 30 de abril de 1882. Me acuerdo, es más, de las formas de todas las nubes que vi en todos los cielos de mi vida. Me acuerdo de la primera vez que me acordé del momento exacto de mi nacimiento. Me acuerdo de la primera vez que vi la palabra illustribus en latín, pese a que no comprendía aún lo que quería decir. Me acuerdo de que el día 7 de abril de 1888 reconstruí en mi memoria un día completo, el 7 de abril de 1887, y que su reconstrucción me requirió un día completo. Me acuerdo de que el 9 de abril de 1888 me dije por primera vez que un día al fin tal vez podría olvidar, y que vislumbré la muerte como una escapatoria. Me acuerdo de que mi madre nunca deseaba decirme si era verdad que mi padre era un médico inglés apellidado O'Connor. Me acuerdo, y así sucesivamente. Funes que parece, dicen, está inspirado en un personaje de una película de Hitchcock, un personaje que se llama Mr. Memory. Así lo sospecha Emir Rodríguez Monegal y otros lectores de Borges, otros buenos lectores de Borges. Funes podría ser un me acuerdo interminable, incluso desde una especie de ultratumba. Me acuerdo, por ejemplo, de que morí de una congestión pulmonar a los 19 años, el 23 de octubre de 1889, a las 14 horas y 42 minutos. Me acuerdo de que el día de mi entierro hacía calor en Fraiventos y que los termómetros de los Laureles estaban casi de acuerdo. 30 grados según el termómetro de mi madre, que colgaba en la cocina a la sombra, 32 grados según el termómetro que había en una especie de patio. Me acuerdo de que cuando me enterraron, Pedro, Leandro y Puche no vino al cementerio porque estaba de viaje. Me acuerdo de que al morir no había llegado aún a ordenar todos mis recuerdos de infancia. O para terminar, por ejemplo, me acuerdo de que el cura que habló ante mi tumba, con una voz muy aguda, porque su rostro no lo pude ver, una voz nasal como la mía, dijo al final de su homilía, que duró 18 minutos y 39 segundos, dijo: Ireneo Funes, nunca lo olvidaremos.